Hola, ¿cómo están? Pues estamos de nuevo en este podcast Foot Extreme, Footex 360 detrás del balón y tenemos un súper invitado. La verdad es que gracias Phil Hugo, especialista en nutrición cetogénica y él está en España, él es de origen francés, pero es un especialista que lo sigo y que tiene un volumen de alumnos alrededor del mundo impresionante buscando estas variantes de un nivel de nutrición de primer nivel, Phil. ¿Cómo estás? Te agradezco muchísimo, Pedro. Pocas veces tengo pues esta oportunidad de poder hablar a este tipo de personas, padres de familia con niños, niñas, que estén pues con todos los niños ahora que tienen en tu academia jugando al fútbol. Y estoy muy, muy agradecido de poder hacer esto porque directamente en mi familia tengo mi hermana que tiene un niño pequeño jugando al fútbol y tengo también mi hermano que tiene una niña pequeña jugando, no al fútbol en este caso, pero al tenis. Y sé que es complicado poder transmitir todos estos conocimientos a estos padres y que lo apliquen sobre todo a los niños, que esto es la clave básicamente donde son ellos los responsables de la salud de sus propios hijos y estoy eternamente agradecido hoy, Pedro, que me des la oportunidad de pronunciarme sobre este tema. Así que desde Andorra, que es un pequeño país entre España y Francia, ahí en la montaña, estoy agradecido poder dar en estos minutos que tenemos juntos todo el conocimiento que necesites tú y tu academia y todos los padres de familia que nos estén escuchando aquí mismo. Excelente, Phil. Pues muchas gracias. Pues uno de los ejes que nosotros manejamos, Phil, nosotros en el programa que manejamos es el tema físico, el tema técnico, el tema de manejo de emociones y valores. Pero hoy vamos a hablar específicamente de nutrición. Y qué mejor que un especialista con años de experiencia, con muchos testimonios de gente que les ha ayudado, Phil, por mucho tiempo y que les has cambiado la vida en el tema de nutrición, del poder entender el cómo la combinación de diferentes tipos de alimentos les ha cambiado la vida de una manera drástica. Y bueno, no sé si quieras, ¿dónde está el origen? Sé que tú tenías algunas enfermedades de tempranas edades, te fuiste dando cuenta de una manera intuitiva que lo que comías no te daba ese 100% de energía y esto lo podemos ver reflejado en muchos niños, muchas familias que de repente dices, oye, mi hijo de repente lo veo muy lento, lo veo que anda distraído, no pone atención, va a los entrenamientos, anda de mal humor, toda esta parte, Phil. ¿Qué nos puedes platicar que, pues que hayas vivido tú y que lo puedas relacionar ahorita que esté pasando en miles de niños a nivel mundial por el tipo de alimentación que se está teniendo en los ultraprocesados? Me alegro hables de este tema, Pedro, que es algo que comparto en mis conferencias, en mi academia. Si queremos cambiar la faceta de nuestras familias y después a largo plazo de nuestra ciudad, de nuestra región, de la salud en global en el mundo, hay una categoría de la población sobre la cual tenemos que actuar, son los niños. Son los niños y la educación que le damos. Porque ya sabemos que los que están ya en el gobierno, los que están ya graduados en medicina desde hace 40, 50 años o nutricionista desactualizado, es muy poco probable que cambien su discurso. Y es probablemente los padres de familia quien tengan el poder sobre cómo van a comer sus niños. Y quizá mucho más que cualquier universidad, cualquier escuela, cualquier instituto, ya que el padre de familia está en contacto con su niño desde que nace. Y por ello la salud del niño depende directamente de qué comen los padres y qué dan de comer a los niños. Una vez entendamos que la nutrición tiene
un impacto, diría el 90% sobre la salud mental del niño, ya nos estamos dando cuenta de la importancia de predicar con el ejemplo y número dos, de hacer las buenas elecciones una vez estemos en el supermercado, con ellos o sin ellos. Y fíjate, Pedro, que yo antes mismo de graduarme en farmacia en aquel 2016 y graduarme posteriormente en nutrición, sufrí en esta edad que tienen los niños que van a jugar en tu academia al fútbol, sobre los 8 años, sufría de fuertes ataques de epilepsia, que básicamente consisten, por si hay padres de familia que pues han tenido niños o que ellos mismos han podido sufrir estos ataques de pánico o de epilepsia, perdón, o que no saben lo que en mi caso, era despertarse y convulsar. Convulsar, sacar mucha baba, los ojos que se van hacia atrás y una especie de pérdida de conciencia durante 2 o 3 minutos donde intentas respirar, te trabas la lengua y no puedes hacer nada, intentas llamar a tus padres. Yo me acuerdo de estos momentos porque son momentos donde te quedan grabados para siempre y me acuerdo que siempre, siempre pasaba a la misma hora, sobre las 7 de la mañana, 7:30, justo antes de despertar. Y justo en este momento, al despertar, pues te daba una crisis muy fuerte y la sensación de querer llamar a tus padres y no poder hacer absolutamente nada. Fíjate que en aquella época yo tenía 8 años, Wow. vivía todavía en Francia, por eso habla español en un acento que no es del todo común, que es un acentillo Ujú, francés. Am, no sabía, obviamente, nada de nutrición porque, pues, mis padres tampoco me enseñaban de nutrición. Y fíjate la paradoja, yo tengo un padre que ha tenido muchos restaurantes siempre, ha estado siempre en la gastronomía, y a pesar de comer bien por tener un restaurante, ujú, no es por tener un restaurante que tienes que saber de nutrición, que son dos cosas distintas, la gastronomía, el placer gustativo y la nutrición, saber qué es lo que se esconde detrás de los alimentos. Entonces, en aquella época yo mismo no sabía de nutrición, pero tampoco mis padres sabían de nutrición. Y ojalá en aquella época hubieran sabido de nutrición, porque más adelante, recientemente, hace ya unos 10 años, que realice yo mismo un cierto tipo de nutrición que es la nutrición cetogénica, estos ataques de epilepsia, cuando tenía 18 años, se transformaron en ataques de ansiedad. Claro, en aquella época tampoco sabía de nutrición, yo me acababa de graduar, de sacar el bachillerato científico y tenía un sueño de ser farmacéutico, para entender mejor por qué siempre estaba sufriendo de estos ataques de epilepsia, que poco a poco se han ido transformando en ataques de ansiedad. Entonces, a los 18 años, cuando empecé la carrera de farmacia en aquel entonces en Toulouse, esta ansiedad empezó a subir. El estrés de los exámenes, sin absolutamente ningún tipo de control sobre mis ritmos circadianos, no sabía que el sol era bueno para corregir su ansiedad, para mejorar su sueño. No sabía que seguir comiendo 5 veces al día con mucha pasta, mucho arroz, mucho azúcar, podía esto tener un impacto sobre mi rendimiento cognitivo, mi concentración estudiando. Y desafortunadamente empecé en la Facultad de Farmacia de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse y a pesar de que mis amigos se sacaban los exámenes, yo no entendía muy bien lo que me pasaba. Perdía siempre la concentración después de la media hora de estudio, hasta perdía mi motivación para estudiar y lo que llegó a un fracaso académico gordo porque tuve que pasar 2 años en primer año de farmacia y acabé los 2 años sin poder pasar a segundo año. Entonces, en aquel entonces, estamos hablando de 2011, dejo mi familia, dejo mi pareja, dejo mi entorno. Tuve la suerte de tener padres españoles y dije a todo el mundo, me voy, quiero cumplir mi sueño de ser farmacéutico. Así que empecé desde cero a mi primer año de farmacia, me mudé a Madrid
para arrancar de nuevo este primer año de farmacia. En aquel entonces pasó algo curioso, Pedro. Fíjate que a pesar de no saber nada de entrenamiento, nada de ayuno, nada de nutrición, nada de suplementación, nada de biorritmos, que todas estas cosas impactan sobre la salud mental de una persona, llegué a la cafetería un día, tras pasar 4 horas encerrado en una clase de química, e hice algo por intuición que me daba cuenta que cada vez que comía estos alimentos me sentía cansado, me sentía con literalmente cero motivación para ir a la biblioteca y cada vez era lo mismo, la típica bajona que seguro que Ujú. tú has tenido, Sí, 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 todo el mundo lo a tiene. mí has tenido, Ujú. que todo el mundo tiene, que es llegas después de las 2 de la tarde, después de comer, y te duermes literal y no tienes ganas de hacer nada. Nada. Pero Ujú. claro, cuando eres estudiante y que tienes la presión de los exámenes, yo tenía que estudiar mucho para poder sacar un mínimo de nota, un 5 o un 6 porque no me daba bien ni la química, ni las matemáticas, ni la física. Y fíjate que yo quería ser farmacéutico, así que tenía que estudiar mucho para que todo esto entre. Un día llegué a la cafetería y decidí eliminar un grupo de alimentos no por querer hacer dieta cetogénica, sino por intuición. Eliminé este mismo día el arroz que solía comer constantemente a mediodía y dije, El este día carbohidrato. voy a judías con una ensalada de primer plato, pechuga de pollo y luego de postre, ese mismo día que solía comer una fruta y un heladito, un yogur con lo que sea adentro, azúcar, dije, hoy no voy a comer nada de dulce, una ensaladita, mi pechuga de pollo y creo que había un huevo frito al lado, algo así. E increíblemente, este mismo día, llegué a la biblioteca y no me entró el sueño. Y empecé a coger mis páginas, estaba más foco, listo para estudiar, y en vez de estar a la media hora después de estudiar, como siempre me pasaba, cansado, pasé 2 horas delante de mis apuntes, motivado, y salí de la biblioteca a dar una vuelta y seguí estudiando durante 2 horas. Al salir de la biblioteca, ese mismo día de aquel 2011, recordemos que era mi primer año de farmacia, pensé, pero ¿cómo puede ser que haya pasado esta cantidad de tiempo en la biblioteca, que salga de la biblioteca con energía y que no esté cansado y que llegar a casa, me cambié y decidí salir a correr? Entonces ese mismo día tuve un clic, dije, vamos a ver, si la sustitución de un grupo de alimentos por otro llega a darme tanta energía, ¿por qué no entonces multiplicar esa combinación de alimentos? Entonces es lo que hice. El día después volví a la cafetería y volví a tomar verduras en vez de arroz, patata, pan, etc. Y de a partir de este día, Pedro, mi vida cambió por completo. Cambió radicalmente. Por simplemente estar sin saber lo que estaba haciendo en aquel entonces, pasé 3 meses a hacer este tipo de alimentación baja en carbohidratos, sustituyendo los alimentos altos en almidones, pan, pasta, mermeladas, frutas. Todo esto lo estuve reduciendo casi a cero, metiendo más verduras, más ensalada, más tomates y siguiendo con una alimentación basada en pescado azul, pescado blanco, un poco de carne roja, carne blanca y un poco de huevo. Y por la mañana lo mismo. En vez de comer mis cereales con leche, pues estuve empezando a comer más frutos rojos y huevos duros. Y por la noche lo mismo, mi ensalada, etcétera. Entonces, empecé a perder grasa, unos 8 o 9 kilos en 3 meses, pero sobre todo, Pedro, lo que más impactó mi vida ha sido el cambio en mi concentración. Y aquí es algo que quiero transmitir a todos los padres que nos estén escuchando. La nutrición
no hace falta tener un doctorado en nutrición o ser nutricionista o dietista para entender este concepto que os voy a decir. Lo que pasa a través de vuestra boca y la boca de vuestros niños impacta directamente la salud mental, la concentración, las ganas de vivir y la alegría de vuestros niños, que sean niña, que sean niños. Y de dentro del abanico de herramientas de salud que un padre de familia, madre de familia, puede implementar para mejorar la salud mental de su niño, de su niña, es la nutrición. Obviamente la nutrición no es la única. Ahora mismo, Pedro, fíjate que desde 2012 estamos viendo un aumento a nivel Ujú. mundial de trastornos mentales que empiezan desde la infancia y sobre todo de autismo y de Ok, TDA, de trastorno de la atención. ¿Y sí, por sí, qué pasa eso? Está pasando esto por las pantallas, ok, por una exposición cada vez más multiplicada en horas donde no tienen que estar delante de las pantallas. Estas pantallas están literalmente aniquilando la salud mental de nuestros niños. El sueño, la síntesis de dopamina se ve impactada y sobre todo tenemos una batería de niños ahora que no son ujú, alegres como antes, que estaban jugando entre sí sin pantallas. Ahora estamos exponiendo a nuestros propios niños al TikTok, al Instagram, cosa que en ningún momento de la humanidad, Pedro, en ningún momento en ningún ha momento. pasado. Si a todo ello, Pedro, estamos combinando dar ultraprocesado a nuestros niños, altas cantidades de carbohidratos de alto índice glucémico, y más bocadillos, y más varitas, y más sneakers, y más helado, o delante del supermercado, comprarle bombones y darle bombones para que se calme dándole la pantalla, estamos, como padres de familias, madres de familia, Llevándolos a un extremo. matando a fuego lento a nuestros niños y nuestras niñas. Correcto, Y no quiero que esto siga así. claro. Y no quiero que esto siga así. Cuando los padres de familia se den cuenta de esto, no pienso que esto les alegre mucho el día saber que están matando sus hijos, sus hijas, Claro, a fuego lento, dándoles una batería de alimentos que no tendrían que dar y seguir exponiéndoles sin protección con gafas de luz azul cada vez más a las pantallas, que sea el iPhone o el iPad. claro, Entonces, como he vivido esto en mis carnes y que todos los días, Pedro, de mi vida son un combate frente a mi propia ansiedad, mis ataques de pánico, y que de niño he vivido epilepsia y que sé pertinentemente a día de hoy que en aquel 2012, cuando me di cuenta, cayendo sobre estudios de dieta cetogénica en la misma biblioteca de la Facultad de Farmacia, cuando me di cuenta que este tipo de alimentación no solo puede ser de ayuda para revertir en personas adultas la diabetes de tipo 2, el hígado graso, pero que es de las herramientas dietéticas más potente a día de hoy y más estudiada para mejorar la salud mental, entonces he decidido, Pedro, para acabar la respuesta a la duda, de dedicarme a día de hoy a divulgar sobre este tipo de alimentación que lleva desde los años 1920 para tratar justamente enfermedades neurodegenerativas y trastornos mentales en niños como adultos. Entonces, obviamente, wow. haré lo posible a través de las preguntas de tu podcast para poder mejorar esta nutrición infantil a través de mi historia y de todo lo que he podido aprender los pasados 12 años sobre ello. Phil, yo creo que, bueno, lo que acabas de compartir, pues tiene demasiado sentido. Y bueno, el gran problema que nosotros vemos es que la mayoría de las familias, y estoy hablando en general, no nada más de familias deportistas, normalizamos que los síntomas que tienen los niños, los síntomas que tienen los padres,
pues lo normalicemos. Digo, no, no, no pasa nada, me duele la cabeza. Oye, me paré y tuve una visión borrosa. No, es que te paraste muy rápido, es que te faltó flujo de sangre, es que, te falta deshidratación, hace mucho calor. Siempre tratamos de minimizar y de normalizar cualquier síntoma, Phil, que, ay, es normal, ¿no? Hasta que no viene un episodio difícil, duro, algún ataque epiléptico, algún desmayo, alguna desgarre muscular, algún evento mayor, es cuando le ponemos atención. Ahora, Phil, tú como especialista, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, lo voy a dividir un poquito. Los niños es muy difícil que te digan, oye, papá, me siento mal, ¿sí? Y que ellos puedan detectar ese tipo de no sentirse al 100%, porque cuando un niño está normalizado y come estos bombones, se ataca de azúcar y esos golpes de glucosa del cual el cuerpo a través de la insulina trata de bajar esa glucosa exagerada, pues el niño está disfrutando y es un momento, pues padrísimo de niño el azúcar, ¿no? El dulce, el pan, todos estos carbohidratos simples, ¿no? Pero, ¿qué síntomas debemos de tener los papás, observar en nuestros hijos que son de alerta, que pueden darnos un diagnóstico, decir, oye, algo no está bien con mi hijo? El tema cognitivo, el tema que están muy cansados todo el tiempo, que no se quieren levantar, están siempre de mal humor. ¿Cuáles son estos síntomas, Phil? Que pues probablemente tú los viviste y muchísimos de tus alumnos lo están viviendo. Diste en la clave, Pedro, en el mal humor, no se quieren levantar y están constantemente con dificultad para arrancar Okay. cosas nuevas en su día. Ahí lo clavaste. Y no te voy a robar las palabras, pero casi. Es decir, todo lo que dijiste es un signo de falta de síntesis de dopamina en el cerebro del propio niño. Okay. ¿A qué puede estar achacado? Y lo podéis ver los padres de familia en la dificultad para que el niño, la niña, se duerma por la noche o también por las mañanas cuando tenéis que hacer muchos esfuerzos para que el niño salga de la cama. Un tercer punto que podéis chequear es cómo está su rendimiento en la escuela. Okay. La misma maestra, el maestro de clase, pudiendo básicamente avisar a los padres diciendo que tiene dificultad para leer, tiene problemas para retener la información, empieza las notas a degradarse cada vez más. Okay. Cuando lo mejor es un niño que ha podido sacar 9, 8,5, ahora es un niño que está constantemente con 3, 4 sobre 10, 5, 6, y cada vez más su rendimiento a nivel escolar, a nivel académico, se está degradando. Entonces, la falta de motivación para cambiar de tarea o estar en el sofá chequeando el móvil o chequeando el iPad y no querer salir de ahí, Okay. estar al sol, hacer actividades fuera sin dispositivo electrónico, desde el momento que esto no le atraiga ningún tipo de alegría, no veáis a vuestros niños querer salir fuera, hacer bici y querer siempre estar dentro, es una señal de alarma. Niños adultos que no ríen, no conviven, no, no nada. Niños adultos, obviamente. Las faltas de ganas de convivir y de socializar. Okay. Un niño que cada vez más está intentando estar solo, Se y aíslan. aquí cuidado, no estoy hablando de niños con autismo, que sabemos que es un espectro muy específico, pero justamente a día de hoy, fíjate Pedro, que desde hace 10 años tenemos una evidencia abrumante de la eficacia de las dietas cetogénicas en niños con autismo. Okay. Es decir, mejora de esta panoplia de síntomas que tienen los niños con autismo, que se caracterizan muchas veces por no querer socializar con los demás. Okay. Entonces, de la misma forma tenemos una cantidad de estudio abrumadora sobre los efectos de dietas bajas en carbohidratos para la mejora de la atención, de la concentración y ahora en adultos para tratar la ansiedad
y la depresión. Entonces, si sois padres de familia, que cada vez veis vuestros niños con sueño, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, eso ya primero es que quizá están expuestos a la luz azul a las 9 de la noche en la cocina o viendo la tele sin protección de gafas de luz azul o durmiendo en su propia habitación con dispositivos electrónicos. Y todo eso achaca que durante el día, ¿qué es lo que van a pedir? Todo que suba la cantidad de dopamina en el cerebro, de serotonina en el cerebro. ¿De qué estamos hablando? Ya que vuestros niños, supongo, no fuman ni se drogan, comida hiperpalatable y pantallas, que son de las formas más alcanzables y muy fácil de alcanzar para subir la serotonina y subir la dopamina. Pero ¿por qué querrán subir esta síntesis de neurotransmisores? Uno, porque están acostumbrados dentro del circuito vicioso de consumir pantallas y de consumir estos alimentos cada vez más hiperpalatables, ultraprocesados, demasiado dulces, y entonces a la mínima que no están expuestos a estos picos de dopamina y serotonina, tienen sueño, se deprimen y no quieren hacer nada. Entonces, como acciones que podamos tomar para estos niños, en vez de tomar un fármaco, y os lo está diciendo un farmacéutico, en vez de estar tomando un fármaco derivado de metanfetamina en bajas dosis o de darle un fármaco que le ayude a dormir, quizá podamos ir a la raíz El del problema. problema y actuar como padres y madres de familia predicando con el ejemplo. Si yo delante de mi niño estoy comiendo un bocadillo con un Ben Jerry's de postre, es muy probable que mi niño querrá hacer lo mismo que papi o mami. Te está imitando. Si enseñamos a nuestros niños con el ejemplo, si enseñamos a nuestros niños que también salimos fuera a pasear, si enseñamos a nuestros niños con el ejemplo que no vemos la tele hasta las 2 de la mañana sin protegerse de la luz azul, si protegiéndose de la luz azul, si todo esto lo hacemos nosotros, los niños son inteligentes y palpan que estamos haciendo algo, que querrán mimetizar lo que estemos haciendo. Entonces, esto ya vamos a las estrategias que cada uno de los padres puedan hacer dentro de su hogar y para básicamente cambiar su propia vida y la vida de sus niños y sus niñas. Porque cuando tenemos un niño que ya empieza a desarrollar estos trastornos mentales a temprana edad, pensar que cada vez más, según vaya creciendo el niño, será muy complicado hacer marcha atrás. Cada vez más será más complicado hacer marcha atrás. Entonces, es normal que como padres de familias no podamos tener un impacto sobre lo que hace el niño durante el día, ya que no estamos con él. Pero en vez de pensar de esta manera, diciendo que sus amigos también tienen móviles, tienen pantallas y que también comen bocadillos y sneakers sus amigos, quizá podría tener sentido sensibilizar al niño como padres de familia cuando no esté con sus amigos, Claro. en vez de decir no hago nada porque no estoy todo el día con él. Y todo eso pasa básicamente con lo que van a comprar los padres en el supermercado y, y quizá achacar la culpa sobre ellos y no sobre el niño que no escucha. Porque si hay barritas de sneakers En en la casa. casa, no es culpa del niño, Claro. es culpa del padre que ha comprado las varitas de sneakers. Punto. Y partiendo de esta base, quizá tenga sentido entender que a día de hoy esto va muy en serio, Pedro. Esto va muy en serio. La incidencia de trastornos mentales en niños que está ocurriendo ahora nunca se ha visto en la era de la humanidad, en la era Homo sapiens sapiens desde
menos 100.000 hasta ahora, que somos esta especie que está pues únicamente en este planeta Tierra, género Homo sapiens sapiens, nunca desde que estamos sobre esta Tierra ha habido tanta progresión, aceleración de esta aparición de este tipo de trastornos mentales. Partiendo de la base que los gobiernos no nos van a ayudar, Ujú. que las facultades de medicina y de nutrición van a necesitar muchos años para cambiar, no esperemos a que el sistema de salud nos eche un cable con eso. Sabemos el impacto de la industria farmacéutica y sus lobbies y de la industria alimentaria y de sus lobbies en los supermercados, en las facultades de medicina. Así que, como padres de familia, somos los actores primarios para cuidar la salud de nuestros niños. ¿Ok? Lo quiero dejar muy claro. Es decir, en la escuela es poco probable que cuenten esto. Es Claro. muy poco probable. Así que como padres de familia, por favor, seamos actores para cambiar y mejorar la salud de nuestros niños. Las señales de alarma, para resumir todo lo que hemos dicho. Sueño constante durante el día, no querer salir de casa, querer estar constantemente sentado en el sofá, la falta de socializar, de querer socializar con sus amigos, la ganancia de grasa. Todo esto viene achacado con problemas a nivel de síntesis de dopamina, de serotonina a nivel cerebral, cuando en aquella época, Pedro, en los años 80, 70, todos los niños estaban en Está en el el parque. parque, al sol, jugando en el bosque. Todo esto se ha perdido. Entonces, yo entiendo que no todo el mundo tenga el privilegio de poder vivir en la naturaleza, pero no os pido esto. Os pido por lo menos, si estáis viviendo en una ciudad grande, de aumentar el tiempo de exposición a la naturaleza con vuestro niño y cada vez más intentar sensibilizarle a cosas sencillas de la vida. Tocar un árbol, observar una flor, hacerle oler una flor, darle sensibilidad, esta alegría a cosas sencillas de la vida, tomar más placer en estar al sol, en jugar con sus amigos, hacerle depender cada vez menos de estas exposiciones a pantalla que literalmente van a cambiar la faceta de la humanidad. Así que recuperar la salud mental de vuestro niño pasa por vosotros y también lo que hace directamente vuestro niño con las pantallas y sobre todo lo que le vais a meter en la boca en casa y cómo le vais a enseñar a nutrirse. Buenísimo. Ahora, ya hablamos de los niños en general. Ahora vamos a hablar, Phil, de lo que es un niño deportista. Es un niño que está en constante actividad física, ya sea natación, fútbol, la actividad que tú me digas, ¿ok? Pero aquí hay un punto que me encantaría que se los explicaras a los papás, Phil, de las diferencias de una dieta, vamos a llamarle, eh, de los cuatro grupos de alimentos, donde incluyes carbohidrato simple, carbohidrato complejo, grasas buenas por supuesto y proteína, la diferencia contra una dieta cetogénica en donde buscas pues claridad mental, este, bajar de peso, todos los beneficios que tú puedes dar. La diferencia entre una dieta y otra dieta, Phil, es que el carbohidrato simple y complejo es la gasolina normalmente de los músculos, ¿correcto? Y en este caso, cuando tú empiezas a hacer una dieta cetogénica, es tu gasolina se convierte, vamos a llamarle en otro hidrocarburo, en diésel llamado cetonas, ¿correcto? Entonces, esta parte de aquí, si quieres explicar este proceso a los padres Ujú. de cómo funciona, porque al final necesitan energía para que los niños puedan funcionar, ¿ok? ¿Y qué implicaciones hay en niños deportistas que tengan estos, vamos a llamarle, eh, ciertas enfermedades que puedan tener, que le producen los carbohidratos en estos picos de glucosa? ¿Cómo los podemos evitar a través de la dieta cetogénica?
Me Adelante. hubiera encantado saber eso cuando yo también jugaba al fútbol, desde los 6 años hasta los 12 años, y que ganábamos muchos partidos. Pero fíjate que yo era el gordito del equipo, el gordito, sí, era el gordito. Y bueno, sufrí mucho de bullying, etcétera. Y bueno, en aquella época comía mucha pasta, muchos bocadillos. En Francia se hacía mucho los bocadillos de mantequilla dentro y de jamón, y luego después la típica barrita con ultraprocesado antes o después del entrenamiento, pero había muchos carbohidratos Carbohidratos. en mi alimentación. Y bueno, ojalá hubiera sabido todo lo que te voy a contar a día de hoy, con este exceso de carbohidratos que damos a nuestros niños, cuando realmente en el momento que damos una barrita de puro azúcar y aceites hidrogenados, el niño en este mismo momento, que sea deportista o no, ahora entraré con los deportistas, no necesite esta cantidad enorme de azúcar, cuando lo único que necesita a lo mejor es eh, un trozo de carne que habéis preparado el día anterior, que sea de carne roja o carne blanca, con una salsa que le guste, y no una barrita llena de aceite de girasol y de jarabe de glucosa y fructosa. Entonces, en los niños deportistas que juegan al fútbol, al pádel, al tenis, pero vamos a ir al tema del fútbol ahora, que son mayoritariamente padres de familia que tienen sus niños en tu academia, o cualquier academia del mundo que esté Ujú. escuchando este podcast, siempre hemos tenido el pensamiento de que, como voy a hacer deporte, tengo entonces que comer antes del deporte pasta o patata o uno de estos geles o suplemento de glucosa para poder correr Aumentar. en el terreno y poder rendir, ¿no? Entonces, esta idea básicamente viene de los libros de nutrición de los años 80, 90, incluso recientes, de que el metabolismo, al ejercitarse, al subir la frecuencia cardíaca, al usar músculos de forma intensa, como estamos usando nuestro glucógeno muscular, entonces necesitamos, antes de usarlo, antes de ejercitarse, ya dar moléculas de glucosa, patata, pan, pasta, para poder rendir durante el partido o durante el entrenamiento. Entonces, esto es una versión de la historia que es cierta y a la vez no del todo cierta. Entonces, si quieres, Pedro, que supongo que es lo que te interesa y nos interesa a todos aquí, vamos a ir a la otra faceta de la moneda, que es, ¿y qué pasa si dejo de dar a mi niño tantos carbohidratos? Bien, aquí vamos a coger las cosas con cautela y voy a explicar el por qué. Yo con este podcast no pretendo que todos los niños en este planeta Tierra hagan una dieta cetogénica como se haría para una persona obesa, con diabetes de tipo 2 y 40 kilos de sobrepeso. Porque una dieta cetogénica para tal tipo de objetivo en adulto, pues obviamente es diferente a una Un bebé. estrategia low carb de alimentación para un niño deportista. ¿Y por qué digo esto? Digo esto, número uno, porque no soy un charlatán. Número dos, soy científico. Y número tres, quiero que los padres de familia que estén escuchando esto, madres de familia, tengan cierta flexibilidad para escoger los alimentos. Entonces, ya de por sí, un niño deportista que no es obeso o no tiene sobrepeso excesivo, estamos hablando aquí de 15 kilos en un niño, que ya sería obesidad bastante avanzada en un niño. Sobrepeso, puede tener sobrepeso, obviamente que le vendría bien una dieta cetogénica, estrictamente cetogénica, pero pensar que hay que dar antes del entrenamiento, antes de un partido, un plato de pasta con ketchup y unas salchichas compradas en el supermercado ultraprocesadas,
para que rinda el niño en el entrenamiento, esto, por favor, nos lo vamos a quitar de la cabeza. Porque vuestro niño, para estar corriendo, dando idas y vueltas en un terreno de fútbol, no necesita una cantidad tan alta antes de entrenar para hacer este tipo de actividad física. Y de hecho, es muy probable, y os lo cuento en conocimiento de causa, porque yo también jugué al fútbol y yo también sigo entrenando a día de hoy fuerte todos los días en ayunas. Cuando jugaba al fútbol y mi madre me daba este típico plato de pasta, que sea integral o no, es que llegaba a los entrenamientos cansadísimo y llegaba a los entrenamientos con sueño. Pero claro, en aquella época es que no lo sabía. Entonces, siempre me estaba quejando de que era el típico un poco gordito y claro, me hubiera encantado saber también que quizá esta cantidad excesiva de carbohidratos, en mi caso personal, era una de las razones por las cuales sufría ataques de epilepsia, o Claro. tenía problemas para concentrarme, o tenía sueño durante el día. Entonces, a un entrenamiento de fútbol no se llega comiendo pasta antes, o una hora antes dando pasta con ketchup y una mermelada y un yogur con más azúcar dentro. A un partido de fútbol le podéis dar a vuestro niño una estrategia más low carb de alimentación, con por ejemplo, una pechuga de pollo, una pechuga de pavo, un pescadito azul, con 200 gramos de boniato, con un poco de aceite de oliva por encima. Y si no es Boniato, boniato, boniato se llama camote acá en América Latina. camote, Camote, claro. camote, sweet potato. Sweet potato. Esta fuente de carbohidrato en una cantidad de entre 150 200 gramos sí que es una fuente alimenticia alta en carbohidratos, pero alta en carbohidratos de forma compleja, Complejo. que viene dentro de una matriz alimenticia densa en fibra, que va a Claro. ayudar a la absorción de glucosa de forma mucho más lenta que un plato de pasta blanca que viene sin Que proteína, te va a dar un pico impresionante de que va cansancio. a dar mucha serotonina, mucha dopamina de golpe y luego el niño llega al entrenamiento o llega al partido y está plastón, cansado y no es alerta. El simple truco que hay que hacer en estos niños en este momento es reducir esta cantidad de carbohidratos. No estoy diciendo dejarle que come o reducir la cantidad de calorías a cero. Estoy hablando aquí de hacer una sustitución de alimentos. Vamos a darle una fuente alimenticia alta en proteína, pescado blanco, pescado azul, carne blanca, un trocito incluso si queremos de hígado de ternera, pollo o cordero, 10 gramos por ejemplo, 15 gramos, sal encima de esta comida, camote o incluso un poco de patata, 200 gramos, que junto a la ingesta de esta fuente alimenticia alta en proteína, la absorción de moléculas de glucosa de estos mismos alimentos se va a ver reducida. Y por eso, cada vez que deis de comer una fuente alimenticia alta en carbohidratos a vuestros niños, que sea fruta, que sea patata, que sea boniato, veis que cada vez estoy citando alimentos que no tienen gluten, que no tienen gluten. No hace falta, ser humano no necesita tomar gluten, no necesita tomar trigo, no necesita tomar cereales con gluten. El gluten se ha asociado en estudio, sobre todo en niños, a más trastornos mentales y sobre todo autismo. Entonces, ¿para qué vamos a dar una fuente alimenticia con gluten si tenemos otras fuentes alimenticias que no lo tengan y que tienen un perfil nutricional mucho más interesante que una pasta? Y me da igual que sea una pasta integral. Y me da igual tampoco que el niño tenga o no tenga enfermedad celíaca. Si tiene enfermedad celíaca, obviamente vais a evitar el gluten. Pero no hace falta que el niño tenga celiaquía para no darle alimentos con gluten. ¿Ok? Entonces, elegiremos estos tubérculos, la yuca, la patata, el boniato,
Y si se decide elegir otras fuentes de carbohidratos, entonces vayámonos a frutas como por ejemplo puedan ser el mango, la papaya, que junto a esta fuente de proteínas van a dar esta pequeña cantidad de moléculas de Un glucosa, 100% energía. pero no tan alta como un plato de pasta o arroz blanco o una varita de ultraprocesados con aceite vegetal. ¿Ok? Entonces, luego, en términos de cantidades, yo no estoy en vuestra vida. No puedo decir para un niño de 8 años Claro, tanta cantidad, etcétera, porque todo va a depender de cómo va a ser el entrenamiento, de qué ha comido el día anterior. Si tenéis un niño que la cena anterior ha comido muy poco, pues entonces será vuestra labor 3 horas antes del entrenamiento, 2 horas y media antes, darle más carbohidratos, más pollo y dependiendo del hambre que tenga vuestro hijo. Si no quiere comer algo sólido, podéis hacer algo también con un batido. Un batido, por ejemplo, que pueda ser un batido de suero de leche si no tiene intolerancia a la lactosa, que puede ser también un batido de hidrolizado de colágeno y que venga dentro de este batido con una fuente de grasa. Por ejemplo, puede ser 10 mililitros de MCT con frutos secos, por ejemplo, avellanas, macadamia, en puré que vais a mezclar dentro de este batido y luego puede ser al lado una pieza de fruta. ¿Ok? Con esto es más que suficiente para ir al entrenamiento. Y fijaros que hasta podéis intentar un día antes del entrenamiento, preferiblemente que no sea un partido. En un partido no nos la vamos a jugar intentando cosas, un partido hay que estar seguro de lo claro. que hacemos, pero los días antes del entrenamiento ir haciendo pruebas. A lo mejor antes de entrenamiento, no hay ningún tipo de obligación en meter estos carbohidratos. Pues entonces elegiremos una fuente de verduras, una fuente de proteína, con una cantidad de 2 gramos por encima de estas verduras y proteínas, un poco de aceite de oliva, y probaremos a ver qué nos cuenta el niño en el entrenamiento o qué nos cuentas tú, Pedro, de su rendimiento deportivo. Porque a lo mejor el niño rinde Claro. mejor sin carbohidratos. Y si tiene hambre durante el entrenamiento, ¿qué hacemos? Nada, pues se le puede preparar un pequeño bidón de 500 mililitros que venga con agua con sal y si es necesario, si quiere algo más dulce, pues entonces podrían estar ahí disponibles suplementos de aminoácidos esenciales, etcétera. Todo esto, obviamente, se Ujú. tendría que preparar. Yo no puedo entrar aquí en detalle de todo, es lo que explico en mi academia, en Keto Optimizado. Todo esto son estrategias súper, súper preparadas que podrían, obviamente, pues y que ya benefician a miles de padres de familia que utilizan estas herramientas para sus niños. Entonces, ir haciendo pruebas. Un entrenamiento voy a usar las tácticas de Phil con estos tubérculos y otro día voy a quitar los tubérculos y básicamente hacer esta estrategia más alta en grasa, más alta en proteínas y más baja en carbohidratos. Y durante el entrenamiento estar pendiente. A vuestro niño no le va a pasar nada. Si veis que está quejándose de fatiga, etcétera, puede estar entonces bebiendo este agua más salada y además darle durante el entrenamiento una pieza de fruta. Ya veréis que enseguida, a los 20 segundos, va a estar otra vez con la energía. Ya ¿Ok? agarró. Medio plátano, con Eso eso es. levanta Eso es, ya fuerte. está. Por ejemplo, nosotros cuando jugábamos al fútbol, en la mitad del entrenamiento, nuestro entrenador o uno de los padres o madre de familia lo que hacían es preparar un bol enorme con cuartos de naranja ya cortados. Y a la mitad del entrenamiento, pues estábamos con esto, un poco de agua y metiendo los dientes en un cuarto de naranja así, o en el partido, por ejemplo. Em, no digo que sea algo necesario, obligatorio, digo que al hacer estas pruebas de reducción de carbohidratos a vuestros niños, Es un que puede complemento. ser un buen híbrido, porque pensad, si desde que tiene 5 años vuestros niños les habéis acostumbrado a barritas y ultraprocesados y purés y mermeladas y helados, obviamente vais a tener que pasar primero por estos cambios a partir de tubérculos que
pasar de 5 comidas al día con carbohidratos en cada una de las comidas a dieta cetogénica de golpe. ¿Ok? Porque si hacéis este paso Claro, brusco, es probable que el niño se queje. Tiene dolor de cabeza, tiene los efectos secundarios que no queremos que pasen. Entonces, esta transición la claro. hacéis con una estrategia low carb, como bien acabo de contar, y luego, si queréis, los demás días donde no hay entrenamiento ni actividad física, entonces hacéis estas estrategias más bajita en carbohidratos, con proteína, con verduras y fuentes alimenticias más alta en grasa, frutos secos, pescado azul, aceite de oliva, aguacate, etcétera. Lo importante, Phil, y así lo he entendido yo desde hace de hace muchos tiempos en el tema deportivo, es tienes que cumplir de acuerdo a tu peso, a tu edad, porque se calcula, hay manera de calcular el número de carbohidratos, el número de calorías que necesitas al día y no es tan importante que tenga que estar divididas en 3 comidas, 4 o 5 comidas. Lo importante es que te las consumas durante el día, las veces, si es en una sola comida, en 2 comidas, en tres, como tú lo quieras dividir, de acuerdo a la capacidad que tienen las familias, porque ya ahorita, como bien lo sabemos, la vida es muy ajetreada en las grandes ciudades y lo que menos tiempo tienes es de preparar la comida, dedicar el tiempo a comer, después llevarlo, transportarlo, llevarlo a la escuela, traerlo, llevarlo a la clase de fútbol. O sea, la verdad es, digo, mi respeto a las mamás, se la pasan de chofer de Uber por todas partes. Y lo que buscas es eficientar mucho los tiempos de traslado y que los niños estén bien alimentados. Eso es uno de lo que nosotros hemos aplicado, Phil, muchas encuestas a cientos te puedo decir que la última encuesta nos la contestaron cerca de 1,200 papás y mamás, en donde les Wow. preguntábamos cuáles eran sus preocupaciones, ¿sí? Y la tendencia en el tema de nutrición era la mamá. La mamá está muy enfocada en la nutrición, en que no quería que su hijo se fuera a desmayar, se sintiera mal, se deshidratara, tuviera una lesión, así, ¿no? Y también el tema psicológico, en donde el papá, pues por la pasión que le ganaba, le gritaba al niño, le gritaba al entrenador, al árbitro, que se iba a morir y de todo, ¿no? Y entonces la mamá estaba ahí en medio tratando de mediar con que el niño no, tu papá está molesto, pero tú tranquilo, no te frustres, no, o sea, es todo un tema, el tema del fútbol infantil. Entonces, lo que nosotros vemos es todo lo que tú estás diciendo, Phil, es oro molido, porque, por ejemplo, las mamás no tienen idea, o sea, tienen dudas porque sienten que no están capacitadas para poder llevar una alimentación. Estos tips que tú estás dando son sumamente claros, e importantes. Hablabas de batidos, ¿sí? Hablabas tú de batidos. Estos batidos, la mayoría de la gente nos pregunta, de las mamás, oye, ¿le puedo dar proteína de estos botes whey veganos? Y ¿le puedo meter a los batidos esta proteína vegetal, esta proteína basada en lácteos, basada en proteína animal? Oye, ¿a partir de qué edad, tú que eres especialista, desde cuándo se permite que los niños puedan tener un suplemento alimenticio como complemento de una alimentación si es que no tienen toda estas 3 comidas que normalmente, comúnmente se viven, Phil? ¿A qué edades se recomienda hacer este suplemento como complemento alimenticio para que los niños pues puedan rendir y que las mamás estén tranquilas? Dentro de mi objetivo como profesional de salud es cada vez explicar el porqué de mi razonamiento para que todas las personas que me escuchen entiendan que lo que digo todo el mundo lo puede entender. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a razonar con lógica. No hace falta tener un doctorado en bioquímica, en nutrición o en medicina para entender lo que voy a decir a continuación. Cuando nosotros damos a nuestros bebés estas fórmulas para niños en polvo, Ujú. si miramos la etiqueta de lo que le estamos dando, de Nestlé, de lo que sea, hay aceites vegetales,
aceite de girasol, jarabe de fructosa y glucosa y esta misma proteína de suero. Eso, número uno, para que lo sepáis todo. Que cuando damos estos polvos a nuestro bebé de farmacia, los ingredientes no son del todo acertados. Claro, Y cuando veo la cantidad de miles de millones de estos botes de Nestlé que se están vendiendo, pues obviamente siempre me planteo cómo podríamos hacer una sustitución un poquito más sensata y lógica de todos estos nutrientes, porque no hace ningún tipo o no hay ningún tipo de obligación en dar jarabes de fructosa y glucosa y aceites hidrogenados de palma a mi bebé cuando tiene 3 meses o 5 meses. Partiendo de esta base, que dentro de este mismo suplemento en polvo hay proteína de suero, cualquier profesional de salud que pueda yo escuchar, o que no sea profesional de salud, que pueda escuchar diciendo que un niño tiene que tener 7 años, 13 años o 16, o que estos suplementos de proteínas de suero o de colágeno solo pueden ser usados a partir de los 16, 14 o 18 años, pues lo siento mucho, Pedro, y a todo lo que nos estáis escuchando, no lo veo absolutamente ningún sentido, ya que a nuestros bebés les damos ese tipo de proteína. Esa proteína de suero es un mimético de la leche materna. Entonces, la proteína de suero que esté en polvo es una forma de concentrar la proteína que hay dentro de la leche que consumimos. ¿Ok? Proteína de suero y caseína. Estos suplementos siguen siendo alimentos. Son proteína pura. Proteína la cual, en el caso de la proteína de suero, se ha comprimido, extraído una forma de muy biodisponible de proteína, es decir, una proteína que tiene una velocidad absorción. de absorción muy rápida y que se absorbe muy bien. Para eso tenemos los hidrolizados de proteína de suero, los aislados de proteína de suero que se absorben más lentamente y los concentrados de proteína de suero. Entonces, obviamente que estos tipos de proteínas se pueden dar a los niños y de hecho recomendaría más bien este uso de proteína de suero que las Claro, caseínas, que son un tipo de proteína. ¿Y por qué las caseínas no las recomiendo tanto como las proteínas de suero? Porque efectivamente tenemos mucha evidencia de que estas caseínas en formas de suplemento pueden ser problemáticas y mucho más inflamatorias que una proteína de suero y pudiéndose asociar con problemas a nivel neuronal, no digo que causen enfermedad, sino que debido al aumento de la probabilidad de alergias alimenticias que puedan dar estos suplementos de caseína, no lo recomendaría en un niño. Pero para una proteína de suero, estamos aquí hablando de la misma proteína que podéis encontrar en la leche o en el queso, ¿eh? salvo que es una forma concentrada de proteína. Pero que sepáis que cada vez dais queso a vuestro niño o leche, está consumiendo esta proteína. ¿Se entiende esto? Entonces, aquí vamos a razonar con lógica, Pedro. ¿Cómo, cómo van a ser malos en sus cantidades adecuadas, obviamente? Estos suplementos de proteína de suero en niños, si tengo la misma proteína en los alimentos que doy todos los días a mi niño. Si mi niño se está ejercitando, está catabolizando tejido muscular, está desgastando cartílagos, Ujú. desgastando músculo. Entonces, necesito dar esta fuente de proteína a mi niño. Puede ser una fuente alimenticia sólida, pollo, pescado, pescado azul, pero si no quiere comer esta cantidad de proteína de fuente sólida, pues es ahí donde entran Exactamente. estos batidos. Buenísimo. Es así de simple.
Entonces, aquí estamos hablando de dar 50 gramos de polvo y ahí te lo fuerzo a beber. No, porque el niño no es un adulto de 120 kilos, 80 kilos o 90 kilos. Pesa 35, 50 kilos, 30 kilos. Pues entonces, en vez de dar una cantidad de 25 gramos de proteína de suero, que sería la cantidad para un adulto, pues le vamos a dar una cantidad de 10, 12, 15 gramos, dependiendo de la cantidad de proteína que le damos el resto del día. Claro. ¿El niño no tiene hambre después de entrenar? Puede ser entonces un momento espectacular en este mismo batido de proteína de suero o incluso de colágeno hidrolizado en una cantidad entre 5 gramos, 7 gramos, meterle una fuente de grasa, como bien lo hemos explicado antes, o incluso batir la mitad de un plátano, la mitad de un mango y hacerlo en un shaker. 10 gramos de proteína de suero y la mitad de un mango y ahí tiene un suero, perdón, un batido espectacular que puede tomarse antes o después de entrenar. Buenísimo. Todo esto son cosas obviamente que puntualizamos en la academia, que lo enseñamos muy bien de cómo hacer, cuándo tomarlo, las dosis, etcétera. Pero aquí el mito de que los niños no puedan tomar estos suplementos está literalmente infundado. Todo se basa aquí en cantidades, en cantidades. Y lo repito, Pedro, esto es muy importante para mí que las personas lo entiendan. Yo no tengo nada por ganar aquí. Yo a nivel financiero, económico, yo estoy bien. Ujú. Yo todo esto lo hago por puro Por cariño, amor. puro amor. Y entonces, si el niño no quiere tomar estos sueros, que es muy evidente que tengan ciertos edulcorantes Ujú. cuando lo compréis, porque muy pocos vienen sin edulcorantes, pero que sepáis que no todos los suplementos de proteína de suero o de colágeno vienen con edulcorantes. Ujú. Y hay muchísimos que vienen sin edulcorantes. Por si no queréis dar edulcorantes a vuestro niño, que es muy comprensible, compráis entonces un suplemento de proteína de suero sin edulcorantes, un suplemento de colágeno hidrolizado sin edulcorantes. Es así de simple. Quiero decir, no quiero que evitéis estos suplementos por los edulcorantes porque ya estamos en 2024 y la panoplia de suplementos sin edulcorante que existen es absurda. Claro. Así que, obviamente, si el niño no quiere comer algo sólido en torno al entrenamiento o simplemente porque se siente mejor a nivel digestivo con algo líquido, pues obviamente voy a recomendar mucho mejor meter un batido que tenga proteína, que va a proteger su masa Wow. muscular, le va a dar energía y sobre todo va a generar muchísimo menos desgaste metabólico por este pico de glucosa que un plato de pasta, etcétera, o barritas llenas de glucosa y fructosa que le soléis dar, que esto no aporta absolutamente ningún tipo de beneficio en un niño de tan temprana edad. Buenísimo. Phil, estamos llegando ya casi al final, pero por favor, platícanos, tu programa de alimentación va enfocado a familias Ajá. completas, platícanos dónde están tus redes sociales, qué tipos de programas tienes, cómo te pueden contactar. Eh, a ver, abierto. Aquí la intención es ayudar a miles y a cientos y a miles de familias en una educación nutricional. Y bueno, pues cada familia tiene casos diferentes, ¿no? Hay familias que hacen deporte, otras que no, hay otras híbridas, hay gente que, pues por el simple, yo te platicaba antes de entrar al podcast, que yo estoy pasando de una dieta normal, de estar manejando mis 4 grupos de alimentos, estoy pasando ya a una dieta cetogénica, tengo 6 semanas, y lo único que buscaba, los dos Wow. objetivos que he estado buscando es claridad mental, porque ya no estoy tan chavo, ya estoy en los 55, ese es uno. Y el dos, seguir manteniendo mi base muscular, porque me gusta hacer deporte. Este, Tienes 55 tengo años. 55 años, correcto. ¡Oh, wow! Este, Enhorabuena, ¿eh? O sea, no, o sea, estoy parece, buscando la a eterna ver, juventud, ¿no?
¡Wow! Sí Sí, que estás en forma, joder, wow. De locos, intergaláctico, eso sí. O sea, la intergaláctico, camiseta ya pondría ahí intergaláctico. intergaláctico acá. Aquí cabe. De locos. No, 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 o sea, nada, parece que tienes 35. Qué No, no, no. absoluta locura. Ah, Enhorabuena, ¿eh? quiere un Bravo, descuento de algo. bravo. Oye, Phil, pues platícanos los programas que manejas. Yo te sigo, soy un fiel admirador Claro, por tuyo supuesto. y la verdad es que cada tip que tú nos dices ahí en tus redes sociales, yo lo sigo, lo pongo en práctica porque me está cambiando la vida, ¿eh? O sea, créeme que no es fácil venir de una dieta tradicional, ¿no? De deportista que le metes carbohidrato y carbohidratos y carbohidratos y de todo tipo, empezarlos a dejar y yo nada más hago carga de carbohidrato complejo un día antes de mi partido, que es el de mayor exigencia, para buscar no Claro, proteger un poco súper. con glucógeno, ¿verdad? Eso es, lo estás haciendo muy bien. Ese mismo día antes y luego post, si quieres, puedes hacer un sushi ese mismo Sí, día simplemente y luego así el resto de la semana tranquilito. Y si notas un down sobre sí, unos miércoles o jueves, pancetones. algo así, puedes volver a meter unos boñatos o algo así este día, que suele pasar normalmente después de Ok, 3 días de descarga de carbohidratos. Y efectivamente, todas estas cosas bonitas de fisiología humana, de tener un plan estructurado sobre cómo combinar todos estos alimentos y cuántas comidas tengo que hacer y cuánta sal tengo que poner y si ya he pasado 4 semanas con dieta ujú, cetogénica, ¿qué tengo que hacer después? Y cómo volver a meter más carbohidratos si soy deportista y ya llevo muchos meses en dieta cetogénica. Y cuánto tiempo tengo que pasar en cada una de las fases a lo largo del año. Si 3 meses en low carb, si 2 meses en dieta cetogénica. Y si tengo problemas a nivel digestivo y quiero hacer una dieta carnívora, ¿cómo hacerlo? ¿Cuánto tiempo quedarme en ella? Y si no quiero que mi LDL colesterol me salga alto por hacer la dieta altísimo. cetogénica mal, y si tengo hipotiroidismo y lo puedo hacer, y si mi niño tiene sobrepeso, ¿qué fase hacer? Bueno, todo esto, estas cantidad de preguntas ilimitadas. Uno de mis objetivos cuando yo he creado mi academia y mi primer programa, que lo tenéis justo aquí, que es Keto Optimizado, son 400 páginas con acceso a la comunidad para siempre, de toda la vida. Tenéis aquí todas las Ok, estrategias nutricionales, tips para cuando salís con vuestros familiares, recetas para todo el año, todo lo que tenéis que comer pesado, con cantidades, qué hacer los días donde no podéis seguir el plan, cómo sustituir los alimentos, cómo hacerlo con vuestros niños, vuestros hijos y sobre todo lo más importante es acceder a nuestra comunidad. Y yo tengo el privilegio aquí de estar haciendo el podcast con Pedro, que agradezco muchísimo su invitación y por eso os quiero regalar un descuento también con el descuento que haréis gracias. en la misma descripción de este vídeo, un descuento del 10% que os dará acceso al programa y sobre todo antes de que lo subamos de precio, que desafortunadamente, lo digo desafortunadamente o más afortunadamente para nosotros, es un programa que se está viralizando básicamente cada vez más, tenemos a más personas que entran en nuestra academia todos los días y gracias a Dios muchas personas lo están recomendando, tanto en off que en online, y estamos eternamente agradecidos de por fin hacer una dieta cetogénica que no solo es dieta cetogénica, sino que enseña a las personas a lo largo del año a reintroducir carbohidratos y poder estar jugando con todos los alimentos a lo largo del año y que sea flexible para enseñar a estas personas que esto Claro. va para toda la vida. Es un programa que ayudará a las personas con sobrepeso a perder grasa con muy alta eficacia, pero sobre todo que entiendan que esto le cambiará la vida para siempre. Con plan de suplementación, entrenamiento y nutrición, y estoy agradecido de ofreceros este descuento que tenéis disponible con nuestra colaboración con Pedro y que cambiará la vida de vuestras familias para siempre y sobre todo de vuestros
hijos, hijas, que sois vosotros los actores de su salud. Así que contento daros la bienvenida junto a todo mi equipo a mi academia y espero que todo eso sea fructífero y aún que no entréis en la academia, cualquier cosa que podáis encontrar en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, yo agradecido poder aportar a través de toda mi divulgación científica todo lo que puedo para cambiar vuestra vida. Que no cometáis los errores que he hecho yo desde pequeño y que no lo cometáis con vuestros niños y niñas. Gracias a vosotros por toda vuestra atención. Puedes decir aquí en el podcast cómo están las redes sociales. Es Phil Hugo, ¿correcto? Eso es. Me podéis encontrar en Instagram como ThePhilugo, Philhugo. Y en YouTube también Filugo, que acabamos de pasar los 100.000 suscriptores, que estamos muy ilusionados, que el canal va creciendo muchísimo. Y agradecido también por todo el apoyo que nos dais en los live. Podéis encontrar cada domingo en nuestros live en YouTube para hacer vuestras preguntas y aprenderéis muchísimo con simplemente ver 2 o 3 vídeos, ya estoy seguro que daréis enganchado. No, 100%. Digo, de hecho, parte de mi propósito de vida es entrevistar a gente que me pueda ayudar a cumplir mi propósito, que es ayudar a las familias a que los niños que sueñan ser futbolistas profesionales o tener una beca de estudio lo puedan lograr. Entonces, Claro, ese es realmente nuestro propósito de Foot Extreme, de Footex 360, darle las herramientas a los padres de familia que tengan una guía. Hay demasiada información, nosotros estamos eligiendo a los profesionales con quién hacer estas alianzas. En el tema de nutrición, el tema cetogénico, Phil lo sigo, todo lo que ha dicho lo he seguido en varias entrevistas que le han hecho, siempre con una claridad mental y sobre todo sustentada con datos estadísticos y algo que no tocaste, Phil, el tema de la importancia de las métricas, de realmente estarte haciendo estudios para ver cómo vas, temas de bioquímica sanguíneos, temas de colesterol, o sea, es muy importante el que tú vayas viendo cómo va el avance de ti mismo, porque es difícil el poder detectar si te estás yendo en colesterol alto, te falta hierro, o la tiroides está desviada, o lo que sea, ¿no? Entonces siempre va soportado y eso también me gusta mucho de, de todos los tips que das, es que siempre tienes que estar avalado con una métrica. Sin métricas es bien difícil poder decir si estás bien físicamente o estás mal, ¿no? Es como una radiografía, es como, oye, me lastimé un hueso, bueno, pues vamos a hacer una radiografía para ver qué es lo que tienes. Es lo mismo, cómo está tu sangre, cuánto tienes grasa de sangre, cómo están todos tus indicadores para saber que estás sano, ¿no? Básicamente, con eso me gustaría cerrar, Phil, agradecerte eternamente que, pues, que no sea la última vez que podamos platicar, que podamos hacer una plática, pues, un poquito más enfocada a que podamos seguir ayudando a las personas en cualquier parte del mundo, porque esa es la magia del digital, ¿no? De que podemos llegar hasta el último rincón del mundo. amén. Amén. Intergaláctico, Pedro. Muy bien. Gracias a ti por tu buena energía y todo lo que estás haciendo. Te apoyaré y daré voz a tu misión. Estoy agradecido. Dios te bendiga. Gracias a todos. Gracias, Phil. Nos vemos.